La nieve no caía con la suavidad romántica que Mariana había imaginado durante semanas, sino con una prisa desordenada, como si incluso el invierno tuviera asuntos pendientes antes de Navidad. Las luces colgadas en los balcones parpadeaban con colores cansados, y el aire olía a castañas asadas, a café recién molido y a una melancolía que solo se siente cuando uno espera demasiado de una noche. Mariana caminaba despacio por la acera, ajustándose el abrigo azul marino que había elegido con tanto cuidado para aquella cita a ciegas, preguntándose en qué momento había decidido volver a creer que algo bueno podía empezar en diciembre. No era una mujer ingenua, pero la Navidad tenía ese efecto extraño en ella. La hacía bajar la guardia, recordar promesas antiguas y pensar que quizá el mundo aún podía sorprenderla. Había aceptado la cita porque una amiga insistió, porque el restaurante era bonito y porque, en el fondo, estaba cansada de pasar las fiestas sola con sus pensamientos. Cuando llegó al lugar, un pequeño bistró adornado con guirnaldas doradas y velas en las mesas, respiró hondo y se dijo que, pasara lo que pasara, al menos tendría una buena historia que contar. El hombre de la cita se llamaba Andrés. Ella lo reconoció de inmediato por la foto que había visto. Una imagen amable pero distante, como tomada por compromiso. Andrés ya estaba sentado cuando Mariana entró, mirando su teléfono con el ceño fruncido, y apenas levantó la vista cuando ella se acercó. Se saludaron con un beso en la mejilla que no alcanzó a ser incómodo ni cálido, solo correcto, y se sentaron frente a frente. Al principio hablaron de cosas pequeñas, el clima, el tráfico, el trabajo. Mariana intentó sonreír, hacer preguntas, sostener la conversación como quien sostiene un objeto frágil, pero algo no encajaba. Andrés respondía con monosílabos, miraba alrededor con impaciencia y, en más de una ocasión, volvió a consultar su teléfono. Ella sintió esa punzada familiar en el estómago, la intuición que le decía que no era bienvenida, que estaba ocupando un lugar que alguien más debería ocupar. Aún así, pidió una copa de vino y decidió darse una oportunidad a sí misma, no a él. No pasó mucho tiempo antes de que Andrés dejara caer la frase que lo cambió todo. Dijo con una sonrisa forzada que no estaba buscando nada serio, que en realidad había venido porque no quería quedarse solo esa noche, que esperaba algo distinto. Mariana no preguntó qué era ese algo distinto, porque la respuesta ya estaba escrita en su postura, en la manera en que su mirada la atravesaba sin verla. Ella asintió con educación, apuró un sorbo de vino y sintió cómo la vergüenza se mezclaba con una tristeza antigua, de esas que no hacen ruido pero pesan. Cuando el camarero volvió para tomar el pedido, Andrés dijo que tenía una llamada urgente y se levantó de la mesa sin mirarla, prometiendo volver en un minuto. Mariana supo, incluso antes de que él se pusiera el abrigo, que no regresaría. Esperó de todos modos, porque a veces la dignidad también necesita su tiempo para reaccionar. Pasaron 10 minutos, luego 15. El camarero evitaba su mesa con una delicadeza que dolía, y las parejas alrededor reían, brindaban, se tomaban de las manos. Mariana respiró hondo, pidió la cuenta de lo que había consumido y dejó una propina generosa, como si quisiera disculparse por existir. Cuando salió a la calle, el frío le golpeó el rostro con una honestidad brutal. Caminó sin rumbo fijo, dejando que la ciudad la envolviera, preguntándose por qué seguía exponiéndose a ese tipo de decepciones. Pensó en volver a casa, en quitarse los zapatos y dormirse temprano, pero algo la detuvo. Quizá fue el sonido de un villancico cantado por un grupo de niños en la esquina, o tal vez fue la simple necesidad de no estar sola todavía. Entró en una pequeña cafetería que permanecía abierta hasta tarde, un lugar sencillo con mesas de madera y un árbol de Navidad, decorado con figuras hechas a mano. Mariana se sentó en una mesa junto a la ventana, pidió un chocolate caliente y apoyó la frente en el vidrio, observando a la gente pasar. Intentó no llorar, pero las lágrimas llegaron igual, silenciosas, resbalando sin permiso. En ese momento no se sentía rechazada solo por un hombre que apenas conocía, sino por una cadena de decisiones
por un pasado que parecía repetirse sin aprender nada nuevo. Mientras secaba sus lágrimas con una servilleta, escuchó una vocecita a su lado. Era una niña de unos 6 años, con un gorro rojo demasiado grande y ojos curiosos, que la miraba con una mezcla de timidez y valentía. La niña la observó unos segundos y luego, con la naturalidad que solo los niños poseen, preguntó si estaba triste. Mariana se sorprendió, pero sonrió y dijo que solo estaba un poco cansada. La niña miró alrededor. Señaló la mesa vacía frente a Mariana y, sin esperar permiso, preguntó: ¿podemos acompañarte? Detrás de ella apareció una mujer joven, claramente avergonzada, que se disculpó de inmediato y trató de llevarse a la niña. Mariana, sin saber por qué, negó con la cabeza y dijo que no pasaba nada, que podían sentarse si querían. La mujer dudó un momento, luego aceptó, agradecida. Se presentaron. La niña se llamaba Sofía y la mujer era su madre, Laura. Se sentaron frente a Mariana y en cuestión de minutos la mesa se llenó de risas pequeñas, preguntas inocentes y una calidez inesperada. Sofía habló sin parar de la Navidad, de los regalos que esperaba, de su deseo de ver la nieve caer de verdad. Laura escuchaba con una sonrisa cansada, interviniendo de vez en cuando, y Mariana se dio cuenta de que, sin proponérselo, estaba respirando mejor. La conversación fluyó con una naturalidad que contrastaba con la rigidez de la cita anterior. Laura contó que estaban de paso por la ciudad, que habían venido a visitar a una tía enferma y que esa noche habían decidido salir a tomar algo para despejarse. Mariana compartió, sin entrar en detalles, que había tenido una noche difícil. Sofía la miró con seriedad y dijo que a veces las cosas malas pasaban para que luego vinieran cosas buenas. Una frase que seguramente había escuchado de algún adulto, pero que en su boca sonó a verdad absoluta. Mariana sintió un nudo en la garganta y asintió. Por primera vez en la noche, se permitió reír sin pensar en lo que había perdido, solo en lo que estaba ocurriendo. El tiempo en la cafetería pareció estirarse, como si la Navidad hubiera decidido regalarles un paréntesis. Mariana pidió más chocolate, esta vez para compartir, y Laura aceptó con gratitud. Hablaron de libros, de ciudades pequeñas, de la dificultad de criar sola a una hija sin perder la esperanza. Laura no lo dijo directamente, pero Mariana lo entendió entre líneas. El padre de Sofía no estaba presente, y la vida se había vuelto una sucesión de esfuerzos silenciosos. Mariana, a su vez, habló de su trabajo, de su amor por las cosas simples, de cómo había aprendido a disfrutar su propia compañía, aunque algunas noches besaran más que otras. No hubo lástima ni explicaciones innecesarias, solo una comprensión tranquila, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Sofía, ajena a las conversaciones adultas, dibujaba con un lápiz que llevaba en el bolsillo. Le mostró a Mariana un dibujo de 3 figuras bajo un árbol de Navidad. Dijo que eran ellas 3, porque esa noche se sentía así, como si fueran una pequeña familia improvisada. Mariana sintió que algo se acomodaba dentro de ella, una pieza que había estado suelta durante demasiado tiempo. No pensó en el hombre que se había ido sin despedirse, ni en la cita fallida, ni en la vergüenza. Pensó en la posibilidad de que las cosas importantes no siempre llegaran como uno las planea, sino como pequeños gestos inesperados que cambian el rumbo de una noche. Cuando se levantaron para irse, Laura insistió en pagar su parte, pero Mariana se negó. Dijo que había sido un regalo para ella, y lo decía en serio. Salieron juntas a la calle, donde la nieve finalmente comenzaba a caer con la suavidad prometida. Sofía extendió las manos para atraparla, riendo, y Mariana hizo lo mismo, olvidándose del frío. Se despidieron con abrazos sinceros, de esos que no necesitan palabras. Laura le dio su número a Mariana, diciendo que sería bonito volver a verse antes de que regresaran a su ciudad. Mariana guardó el papel con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. De camino a casa, Mariana caminó más despacio, observando las luces, escuchando los sonidos de la ciudad que ahora parecían menos lejanos. Pensó en cómo había empezado la noche, en la expectativa y el rechazo, y en cómo terminaba,
con una sensación de gratitud que no esperaba. Comprendió que no había sido rechazada del todo, que la noche no la había dejado sola, sino que la había llevado por un camino distinto. A veces, pensó, la vida cierra una puerta de manera brusca solo para obligarnos a mirar alrededor y descubrir que hay otras abiertas, esperando a que tengamos el valor de entrar. Esa Navidad no fue diferente en apariencia. Mariana pasó los días siguientes trabajando, comprando regalos sencillos, llamando a su familia, pero algo había cambiado. Se encontró pensando en Sofía y Laura, sonriendo sin razón aparente. Quedaron en verse una vez más antes de que se fueran, y compartieron un paseo por el parque, una tarde de risas y historias. No hubo promesas grandilocuentes, solo la certeza de que se habían encontrado en el momento justo. Mariana entendió que no necesitaba una cita perfecta ni una historia romántica para sentirse completa, que a veces la conexión más profunda venía de lugares inesperados y se manifestaba en gestos simples, como una niña que pregunta si puede sentarse a tu mesa. La noche de Navidad, Mariana se sentó junto a su ventana con una taza de té caliente, mirando la nieve caer con calma. Pensó en el rechazo que había dolido y en la compañía que había sanado. Pensó en cómo una pregunta sencilla había cambiado el curso de su noche y, quizás de algo más grande. Sonrió con una paz nueva y entendió que no todas las historias de amor empiezan con una cita exitosa, pero muchas comienzan con un acto de humanidad. Y en ese silencio lleno de luz, Mariana agradeció no por lo que había perdido, sino por lo que había ganado sin buscarlo, convencida de que, mientras existieran personas capaces de acercarse con honestidad y ternura, siempre habría esperanza, incluso en las noches más frías de diciembre.